Vamos a estudiar en esta noche el capítulo 15 de Romanos. Capítulo que lleva por título, le hemos puesto, la abundancia de la bendición. El apóstol Pablo descubre 3 títulos de Dios y los expone en este capítulo relacionados con un tema específico cada uno. 3 títulos de Dios. De por sí estos 3 títulos de Dios ya nos inspiran, ya nos traen una inspiración. El primero está en capítulo 15, verso 5, el Dios de la paciencia y de la consolación. Miren qué Dios tenemos, un Dios que da paciencia y da consolación. Con paciencia y con consolación vencemos cualquier problema de la vida y conservamos el gozo y la victoria. Qué gran título para Dios, el Dios de la paciencia y la consolación. El segundo está en el versículo 13, y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza. Qué cosa formidable. El Dios de esperanza que da esperanza. No se puede vivir sin esperanza. No se puede vivir. La persona que no tiene absolutamente ninguna esperanza se suicida, se mata, o se deprime de tal modo que queda muerto. Y el tercer título que Pablo descubre está en el verso 33, el Dios de paz. El Dios de la paciencia y la consolación, el Dios de esperanza, el Dios de paz. Ese es nuestro Dios. Ojalá podamos nosotros apoderarnos de la esencia de Dios y tener paciencia, tener esperanza y tener paz. Pero el versículo quizá más grande de todo el capítulo está en el verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La palabra abundancia es una linda palabra. Es lo contrario de escasez, de pobreza, de mezquindad, de pauperismo. Abundancia. Ese es el Evangelio que hemos recibido, un Evangelio de riquezas abundantes. La vida que prometió Jesús a sus seguidores es una vida abundante. Por medio de la oración y la consagración de nuestra vida, nos es abundantemente administrada la entrada a la presencia de Dios. La palabra abundancia es palabra clave en el pueblo de Dios. Es la palabra clave del reino de Jesucristo. Pablo estaba seguro que cuando llegase a Roma, no sabía cuándo, él tenía esperanzas de llegar pronto, iba a llegar con la abundancia de la bendición. Y miren ustedes qué caminos misteriosos tiene Dios, porque Pablo cuando escribió esta carta, la escribió desde Corinto. Estaba listo para irse a Judea a llevar una ofrenda y de allí ya pensaba viajar a Roma, pensaba viajar a España, rumbo a Roma, viajar a España y pasar por Roma, rumbo a España. Él pensaba que en un par de meses, 3 meses a lo sumo, ya podría embarcarse. Pero tardó varios años en llegar a Roma y llegó preso, cargado de cadenas. Pero de todos modos llegó a Roma. Pablo nunca imaginó cuando le pedía a Dios ir a Roma, que Dios le iba a enviar a Roma como preso, cargado de cadenas. Pero Pablo se consolaba con cualquier cosa y en cualquier circunstancia. Bueno, vamos a examinar el estudio preparado para esta noche, la hojita que tenemos en las manos. Capítulo 15 de Romanos, la abundancia de la bendición. En este capítulo Pablo menciona la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Verso 29. Esta abundancia se ve en varias formas. Primero, los versículos 1 al 3. ¿Alguno quiere leer otra vez? Ya los leímos 2 viernes atrás, pero es lindo leer de nuevo. Romanos 15, 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los imperios de los que se vituperaban cayeron sobre él. El privilegio dado a los fuertes de sostener a los débiles, especialmente aquí en la iglesia. Este fue el privilegio de Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, como dice 2 Corintios 8:9, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda cosa, las escrituras que Cristo nos dejó son una fuente abundante de consolación y esperanza. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, todo lo que le pasó al pueblo judío fue escrito y está registrado eternamente para que nosotros los cristianos tengamos consolación y esperanza e inspiración leyendo la historia de los judíos. Ese es el gran valor del Antiguo Testamento. Darle inspiración, fortaleza y enseñanza a los del Nuevo Testamento que somos nosotros. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, verso 16, un versículo que tenemos que tener subrayado en nuestras Biblias y grabado en la memoria. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos con toda sabiduría y exhortándoos unos a otros. Así que las Escrituras son una fuente abundante de consolación y esperanza. La Biblia es consuelo. La Biblia tiene un no sé qué que penetra en la mente y el corazón y nos consuela y nos sostiene y nos levanta y también nos da cosas. Punto número 3, el gozo y bendición de estar firmemente unidos por la acción del Dios de la paciencia y la consolación. Versículos 5 y 6. ¿Quién quiere leer 5 y 6? Alguien que no haya leído todavía. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánime significa de un solo ánimo, de una sola alma, de un solo espíritu. Podemos divergir en opiniones, en sentimientos, en mentalidad, pero en cuanto alabamos al Señor, todos tenemos que alabarle en la misma forma. La música exige armonía. La poesía exige cadencia, armonía, ritmo, métrica. Y cuando la iglesia alaba al Señor, tiene que alabar unida. Y si además de alabar unidos al Señor, alabamos diariamente al Señor con nuestras vidas, hay abundante bendición en la iglesia. Pablo reclamaba siempre la unanimidad de los cristianos, la unión de amor, de corazón, aunque divergieran en diversas otras cosas. Luego en los versículos 7 al 12, el apóstol habla de las muchas bendiciones que los gentiles han recibido gratuitamente debido a la defección de los judíos. A ver quién lee versículos 7 al 12. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El apóstol Pablo extrae varios textos del Antiguo Testamento y saca allí algunas de las bendiciones que tenemos nosotros los cristianos, algunos de los privilegios que tenemos los cristianos. El de glorificar a Dios, y glorificamos a Dios con cánticos, con oraciones, con testimonios. Confesar a Dios, es decir,
decir que creemos en Dios y que creemos en Cristo. Este es privilegio del cristiano. Decir yo creo en Cristo. Digamos eso con firmeza delante de gente inconversa y nosotros nos vamos a sentir bien y vamos a inspirar a la otra persona. Cantar a su nombre. Ese es otro privilegio del cristiano, cantar. Y esta iglesia de Vida Nueva, ustedes ya saben, nació cantando. Y seguirá cantando y morirá cantando. Más bien se irá al cielo con el Señor cantando. Cuando Él venga, que nos encuentre cantando. Alegrarse en Dios, privilegio del creyente. Los judíos no se alegran en Dios. Los católicos no se alegran en Dios. Otras religiones no tienen gozo en su Dios, le tienen temor a su Dios. Nosotros nos alegramos a nuestro Señor. Nuestro Señor es un Padre para nosotros, es un amigo para nosotros. Lo tratamos con confianza. El trío Mar del Plata tiene un hermoso himno en que le llama a Dios papá. Está bonito, no es irreverencia, no es falta de respeto, es comunión íntima. Nosotros nos alegramos en nuestro Dios. Ser regidos por Cristo es un gran privilegio. Que Cristo sea nuestro Rey. Y por último, que esperemos en Él. Que esperemos su segunda venida y su reino venidero. Y también que cada día esperemos en Cristo para bendiciones del día. Estaba leyendo otra vez el Sermón del Monte y lo que Jesús dice. ¿Por qué os afanáis por el día? La vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Por qué se afanan por el día de mañana? El día de mañana traerá su fatiga. Buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. En la película Jesús, que vimos la otra noche con Reina, que nos prestó Miguel, hay una escena, al parecer sin importancia, pero para mí tenía un inmenso significado. Es cuando Jesús calma la tempestad en el mar, y luego se para en la proa de la barca, se agarra al mástil y queda mirando así en lejanía, y la lluvia le cae encima, y se le empapan los cabellos y la barba y el vestido que tiene hasta que queda empapado de lluvia. Es una escena tan natural, tan humana, que me hizo ver a mí una vez más que el Señor Jesús se hizo hombre semejante a nosotros para que nosotros seamos dioses semejantes a Él. Una escena intrascendente al parecer, pero cuando uno piensa en ella es de un hondo significado. Humano, divino y espiritual. Punto número 5, la abundancia de la esperanza por el poder del Espíritu Santo, versículo 13. ¿Quién quiere leer este versículo áureo? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza tiene que ser abundante también. El que mucho espera, pues va a recibir mucho. El que espera poco, va a recibir poco. Yo quisiera tener una abundante esperanza. Mucha esperanza. Esperar muchas cosas. Para recibir muchas cosas. La esperanza no avergüenza, dice Romanos capítulo 5, verso 5. El que tiene esperanza en Cristo nunca será avergonzado. El que tiernamente, mansamente, ingenuamente espera en el Señor nunca va a ser avergonzado por el Señor. Le recompensará su esperanza. Punto número 6. El estar lleno de bondad y de conocimiento para poder amonestarnos unos a otros. Eso es también parte de la abundancia de la bendición del Evangelio. Versículo 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. El que tiene mucho conocimiento de la Biblia, de la vida, de la ciencia, de la historia, de las humanidades, si quiere amonestar a otros, tiene que tener también mucha bondad, porque si no se va a volver duro, autoritario, déspota, prepotente. Pero si uno tiene mucho conocimiento
y al mismo tiempo mucha bondad, cuando amoneste a un hermano más sencillo, lo va a amonestar muy bien. No lo va a ofender, no lo va a humillar, no lo va a aplastar, más bien lo va a consolar y levantar. ¿En qué tenemos que abundar? ¿O en qué tenemos que tener preocupación los unos por los otros? Vamos a ver unos cuantos versículos donde aparece la frase los unos por los otros. Primero de Pedro 1:22. ¿Qué nos dice así? Primero de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oración, Santiago 5:16. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Exhortación, Hebreos 3:13. Hebreos 3. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhórtense unos a otros. Exhortar es levantar el ánimo, es animar, es azuzar un poco para que uno levante el ánimo y siga la lucha. Ayuda. Gálatas 6, verso 2. Ayudarse unos a otros, llevar el mismo yugo, poner el hombro junto al hombro del hermano, consolarlo cuando está triste, cantar junto con él cuando está contento y alegre, y ayudarlo en lo material, en lo económico. Eso es muy propio de la Iglesia Cristiana Evangélica. Consuelo. Primera Tesalonicenses 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Consideración. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Y por último, Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En 7 versículos magistrales aparece la frase los unos por los otros. Esta es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo, esta es la familia de Dios, la familia cristiana, todos conscientes de todos. Tenemos que imponer el lema que tenían los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. ¿Cómo se llamaban los 3 mosqueteros, que eran 4? Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Así tenemos que ser los cristianos, conscientes del hermano. 7 veces pues la Biblia nos exhorta a tener consideración, oración, ayuda, consuelo, los unos por los otros. Punto número 7 de nuestro estudio: potencia de señales y prodigios para proclamar el Evangelio. Versículos 15 al 21. ¿Quién quiere leer este pasaje? 15 al 21. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí vemos algo de cómo fue la obra evangélica del apóstol Pablo. Él trabajó lleno de fe y de consagración, y él vio señales, milagros y prodigios en su ministerio. Y él tenía dos puntos de ética ministerial que siempre los puso en práctica.
No decir nada que no haya experimentado. El apóstol Pablo no contaba nada que no le hubiera pasado a él. No hablaba por boca de ganso, como dicen algunos. Todo lo que él decía era lo que él había vivido. Su vida y su predicación eran la misma. Y la segunda cosa que le preocupaba a él era no edificar en fundamento ajeno. Si había allí un apóstol o un ministro trabajando en una zona y trabajando bien, Pablo seguía de largo. El imperio romano era muy grande y él no iba a ponerse a estorbar a otro obrero cristiano que estaba trabajando bien en alguna ciudad. Esto tendrían que aprenderlo muchas iglesias modernas que se meten en el campo de otra iglesia y son especialistas en eso de robar creyentes, una iglesia a otra iglesia. El apóstol Pablo dice, yo no voy a predicar donde Cristo ya fue predicado para no edificar sobre fundamento ajeno. Y he llenado todo con el Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico está en el puro norte, en lo que ahora es Albania o Yugoslavia. Desde Jerusalén al puro norte, ya más allá de Roma también. El apóstol Pablo llenó todo con el Evangelio de Cristo, pero donde había un obrero trabajando, él no se metía. Él le dejó el campo en Corinto a Apolos, porque Apolos era muy elocuente. Él no se puso a discutir con Pedro en Corinto. Si algunos de Corinto querían a Pedro, allá ellos, quédense con Pedro. El mundo es ancho y ajeno, como dice Ciro Alegría. Todo el mundo es nuestro. Todo el mundo es nuestro. Hay muchas armas para ganar en muchas partes. Pero hay algunas sectas y algunas iglesias especialistas en esto de robar creyentes de otras iglesias. Es antiético, es anticristiano, antibíblico, antipaulino. Y por último, los versículos 22 al 23. La abundancia de la bendición ser recreado juntamente con los hermanos de Roma. Versículos 22 y 23, ¿alguien los quiere leer? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hasta aquí nomás, gracias, Miguel. El apóstol Pablo tiene planes de ir a Roma. Primeramente va a ir a Jerusalén a llevar una gran ofrenda. En Jerusalén estaban pasando necesidades y allí en Macedonia y Acaya y Corinto había abundancia. Y Pablo recogió una tremenda ofrenda por toda Macedonia, por toda Grecia, en las iglesias, en los cristianos, ¿se entiende? Y él la iba a llevar con varios otros hermanos hasta Jerusalén. Y allá en Jerusalén no sabe qué le va a pasar. No sabe cómo lo van a recibir los cristianos. Porque los cristianos de Jerusalén eran muy judaizantes y Pablo era muy gentilizante. Y Pablo cuando fue a la iglesia de Jerusalén no las llevaba todas consigo. Y no bien llegó a Jerusalén, ya se le echaron encima y le dijeron, ¿qué hay, Pablo, que andas predicando contra la ley de Moisés? Por toda la gentilidad. Y hasta le obligaron a Pablo a cumplir un voto en el templo, que no alcanzó a cumplirlo. No alcanzó Pablo a cumplir el voto que había hecho de ofrecer un sacrificio por varios individuos, porque lo metieron preso antes. Y para mí que fue la mano del Señor que lo hizo meter preso a Pablo antes de cumplir un voto según la ley, porque Pablo era predicador de la gracia y no de la ley. Así que la iglesia recibió a Pablo como a sapo de otro pozo. Lo trataron con pinzas, de lejos. Lo recelaban muchísimo porque Pablo era muy liberal. Y los judíos, no les digo nada, los judíos se le echaron encima con ánimo de triturarlo, de mascarlo entre sus dientes, de hacerlo pedazos si podían hacer pedazos a Pablo. Pero por suerte intervinieron los romanos lo salvaron de que lo lincharan allí en Jerusalén, lo llevaron a Cesarea, lo tuvieron preso, después lo mandaron a Roma, y en fin, que a la larga Pablo llegó a Roma.
no como él hubiera querido, en avión o en barco de primera clase. Llegó a Roma como preso, cargado de cadenas. Pero ¿qué importa? De todos modos, llegó a Roma. El Señor lo quería a Pablo en Roma, y a Roma llegó Pablo. Que llegó preso, que llegó cargado de cadenas, pero ¿qué importa? En Roma Pablo va a decir, la palabra de Dios no está presa. El Espíritu de Dios no está preso, es libre. Pero aquí Pablo sienta un principio espiritual. En el verso 27. Pues les pareció bueno a los hermanos de Macedonia y Acaya enviar esta ofrenda, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los gentiles estaban quedando con todas las bendiciones espirituales de los judíos. Ahora que los judíos estaban en necesidad material, era bueno y justo que los gentiles les enviaran una ayuda material. A cambio de las bendiciones espirituales, le mandan una ayuda material. Es un principio que Pablo defiende en otras epístolas, que los ministros tienen que ser sostenidos por las iglesias y los hermanos. Y aquellos que predican lo espiritual tienen derecho a recoger lo material de los hermanos. Es un principio paulino de organización de la iglesia. Por último, una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es hallar hermanos desconocidos y comprobar que somos iguales y tenemos las mismas cosas en común. Esto es prueba infalible de que el Padre contestó la oración del Hijo: que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El pueblo cristiano es uno solo en cualquier país, con cualquier idioma, bajo cualquier clima y latitud. Hay una linda anécdota de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de soldados americanos cayó preso de los japoneses cuando los japoneses estaban llevando a la ofensiva y estaban avanzando inconteniblemente en el Pacífico. Y los llevaban a través de la selva, eran las Filipinas. Un soldado japonés llevaba, armado de bayoneta calada, a 4 o 5 soldados americanos. Los soldados americanos, creyentes o habituados a estar a la iglesia, para consolarse empezaron a cantar el himno firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Para sorpresa de ellos, el soldado japonés lo empezó a cantar también en japonés. Era cristiano. Y a pesar de que estaban como contrincantes en el campo de batalla, a pesar de que unos eran americanos y el otro era japonés, a pesar de que peleaban bajo banderas diferentes, todos eran cristianos. Y cuando surgió el himno, firmes y adelante, todos esos hombres cantaron el mismo himno. Y esa es la iglesia de Cristo. Es una sola la iglesia de Cristo. Podemos encontrar hermanos cristianos en cualquier latitud de la tierra. Y si nos identificamos con ellos, aunque no conozcamos su idioma, vamos a tener el mismo espíritu. Una vez, hace muchos años, allá en Argentina, cuando éramos pastores de la Alianza en el pueblo de José León Suárez, nos hicimos amigos de unos rusos ucranianos, la familia Sausuk, grandes cristianos, grandes creyentes. Habían sufrido en Europa lo indecible. Habían estado en Alemania hasta que terminó la guerra como obreros voluntarios, que más bien eran esclavos. Habían pasado tanta angustia y tanta miseria en Alemania que los 2 primeros hijitos de ellos habían muerto de hambre, porque en los últimos meses de la guerra no había para comer. Cuando terminó la guerra pudieron salir de Europa y se vinieron a la Argentina. Y nos contaban muchísimas experiencias que se las vamos a relatar en algún otro momento. Pero después de haber escuchado a estos hermanos contar sus sufrimientos en Europa, Reina se puso a cantar el hermoso himno "Oh profundo amor de Cristo", y la hermana inmediatamente lo cantó en ruso. Y se formó un dúo en español y en ruso, cantando este hermosísimo himno, que tenemos que cantarlo en cualquier momento: "Oh profundo amor de Cristo".
Es una melodía exquisita y una letra profunda. Esa es la iglesia de Cristo. Somos uno en Cristo. Tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza, una misma fe, un mismo Señor, un mismo evangelio, un evangelio abundante. La abundancia de la bendición del evangelio de Cristo es para todos nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.